debido a la reducción del valor del dólar oficial, que pasó de 306 pesos a 365 pesos con 50 centavos peso argentino, una cifra que el gobierno asegura se mantendrá hasta octubre. La industria turística anticipa un aumento en la llegada de extranjeros. Estos visitantes buscan aprovechar la diferencia de cambio para disfrutar de vacaciones en el país y realizar compras durante tours. Recordemos que a esta misma fecha en octubre del 2019 el valor del peso argentino rondaba los 60 pesos, es decir, en 4 años ha aumentado un aproximado de 508.33%. Actualmente, los operadores que ofrecen sus servicios directamente en destinos de la región o en colaboración con agencias de esos mercados han vendido un 10% más de viajes en comparación con semanas anteriores. La mayoría de estos visitantes provienen de países cercanos, como Brasil, Chile y Uruguay. Aunque la demanda aún está en su etapa inicial, se espera que con el paso de los días aumente la contratación de paquetes hacia los principales destinos turísticos de Argentina. Se confía en que el valor del dólar seguirá en aumento en las próximas semanas, lo que podría duplicar la concurrencia de turistas antes de que termine el año. Un operador mayorista que vende servicios en Brasil menciona que las consultas no han parado de llegar. Hubo muchas búsquedas y más del 70% se tradujeron en compras. La ciudad de Buenos Aires es la más solicitada, seguida por destinos que se han consolidado en el último año, como Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú y Salta. Mencionó además, agregó, que la mayoría de los clientes son parejas menores de 60 años y familias con 2 hijos. La ciudad de Buenos Aires se prepara para el segundo fin de semana largo más exitoso del año, después del feriado del 25 de mayo, en el que llegaron más de 114.000 turistas a la capital. Con una amplia agenda de actividades culturales y gastronómicas, se espera la llegada de casi 113.000 visitantes nacionales e internacionales, generando un impacto económico estimado de 9.299 millones de pesos, con una ocupación promedio del 76%. Recordemos que la ocupación promedio se calcula en base al número de habitaciones ocupadas dividido por el número total de habitaciones. Debido al fuerte aumento en el turismo internacional en el país, durante las vacaciones de invierno, Argentina recibió una cifra histórica de visitantes, alcanzando un total de 5.5 millones de personas, un 6.7% más que el año anterior. La presencia de 600.000 extranjeros marcó un récord sin precedentes. Según datos de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, CEM, los turistas internacionales gastaron aproximadamente 430 millones de pesos en dólares. Considerando el tipo de cambio oficial en ese momento, esto equivale a alrededor de 121.690 millones de pesos, lo que significa que cada visitante extranjero gastó alrededor de 29.200 pesos diarios durante una estadía promedio de 7 días. Un 8% de los pasajeros transportados por aerolíneas argentinas eran extranjeros, con 75.000 llegando al país en rutas internacionales de la aerolínea. Esto representa un aumento del 52% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, en estos vuelos, hay más extranjeros viniendo al país que argentinos yendo al exterior. La empresa implementó una estrategia comercial para atraer a viajeros de países vecinos mediante tarifas atractivas, ya que suelen comprar los boletos más cerca de la fecha del vuelo. Los datos durante el periodo de vacaciones de invierno continúan la tendencia que comenzó a principios de año, impulsada por la crisis económica que hizo que Argentina se vuelva más atractiva. De acuerdo a los informes de las carteras de Turismo y Economía de la Nación, se logró cambiar el patrón estacional. Durante el primer semestre del año, ingresaron al país 3.5 millones de turistas extranjeros, generando un gasto estimado de 2.700 millones de pesos. En el mes de junio,
por tercer mes consecutivo, hubo un aumento en la llegada de turistas extranjeros en comparación con el periodo previo a la pandemia, con más de 435.000 viajes. Además, por primera vez en 9 años, mayo presentó un superávit turístico, lo que significa que ingresaron más turistas no residentes a Argentina, 510.635, que residentes que salieron al exterior, 490.526. Actualmente, hay 3 destinos nacionales que reciben más turistas extranjeros que turistas argentinos. La ciudad de Buenos Aires lidera esta tendencia, con un 60% de visitantes provenientes de países vecinos y un 40% de locales. Les siguen Mendoza e Iguazú, ambos con una proporción similar, 55% versus 45%. Agradezco profundamente a todas las personas que estuvieron hasta el final del video. No olvides darle un me gusta, comenta qué te pareció, compártelo con otros amigos y suscríbete si quieres más contenido como este. Nos vemos en la siguiente semana con un nuevo contenido de noticias financieras para todos. Espero de corazón les haya gustado este video. Finalmente, los dejaré con una de mis frases favoritas de Neil Shusterman, dice así: somos islas en un mismo océano, cada uno con su propia historia, pero juntos navegamos hacia el horizonte de la humanidad.